Hola queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta serie, El Evangelio del Santuario. Estudios bíblicos que estamos llevando adelante, basados en los símbolos del santuario, desde sus comienzos, cuando el Señor ordena este servicio a Adán y Eva, cuando instituye el primer sacrificio, con el cual Dios toma las pieles y les hace vestidos para cubrir a Adán y Eva. Pero juntamente con ello se inicia este sistema para que la pareja aprendiera y ellos se lo enseñaran a sus descendientes. ¿En qué consistía, pues, el estar justo, limpio, aceptable a la vista de Dios? Ese sacrificio, ese animal, por lo menos el texto menciona túnicas de pieles. Ese animal sacrificado representaba al gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así a lo largo de los siglos esta práctica se fue llevando. Esto es que para que el hombre recibiera el perdón de Dios, su beneplácito, su aceptación, luego que el hombre había caído en pecado, pues consistía en llevar adelante este servicio que representaba a Cristo. Y venido el Señor, siglos después, ya el servicio no se practicaría. Cristo es el cumplimiento de todos aquellos servicios, pero a la vez estos ritos y símbolos también tenían una función didáctica. Aunque no se practicarían, sí estarían allí presentes en los textos sagrados para enseñar a los hombres en qué consistía el plan de salvación, cómo poder guiarse a través de esos ritos y símbolos para entender el plan de Dios de salvar a los hombres. No solamente salvarlos, sino también erradicar el mal, castigar al culpable, en este caso Satanás, con sus huestes. En fin, todo ello entrañaba el simbolismo del santuario. Por lo pronto, entonces, vamos a continuar con lo que veníamos exponiendo. Habíamos quedado desde la emisión anterior en el significado de los símbolos, especialmente aquellos relacionados con el día de expiación. Acordémonos, en los servicios del santuario judío había dos grandes momentos. Uno que era el diario, donde se oficiaban diariamente sacrificios cuando se cometían pecados. Recordemos, en Levítico capítulo 4 se discrimina el tipo de ofensor, la ofrenda recibida y a dónde iba a parar la culpa simbolizada por la sangre. Si nos acordamos, allí se nos habla de los sacerdotes como también de la congregación. Si esta gente cometía pecado, debían traer en consecuencia un becerro, un animal de sacrificio, lógicamente, y entonces la sangre que se extraía era depositada en los cuernos de ambos altares. El segundo, el interior, el altar de oración, el altar de oro. Si por el contrario quienes cometían la ofensa eran otro tipo de personas, esto es los gobernantes, los ancianos o un individuo en particular, allí el sacrificio que debía traerse era un chivo o una chiva, dependiendo si eran los dirigentes o el pueblo o un individuo del pueblo. Y en este caso se oficiaba el sacrificio y se recogía la sangre y se depositaba en los cuernos del altar exterior, el altar del holocausto. Notamos, se hacía una discriminación, pero la esencia es la misma. ¿En qué consistía? Sean sacerdotes, sea la congregación, sean los ancianos, los dirigentes políticos, diríamos así, o un individuo en particular, todos tenían que ofrecer un sacrificio por el pecado que hubieran cometido. Se distinguía entre animales, ya sean becerros o chivos, y luego la sangre donde había que ir a parar, a depositarla, también se distinguía entre el altar interior, el de oración, y el altar exterior del holocausto. Lo cierto es que estos sacrificios, amigos, se hacían diariamente, pero llegado el fin de año, se hacía un solemne servicio que causaba mucha expectación. Dios ahora descendía y se encaraba con el líder máximo que debía oficiar estos servicios, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, en esta ocasión, además de hacer un sacrificio de un becerro por sí mismo y por su familia para presentarse limpio, luego entonces
oficiaba con 2 chivos, uno que era sacrificado, dedicado al Señor, el otro que era preservado vivo, dedicado a Azazel, nos dice el texto, y que luego la tradición judía lo identificará con Satanás. Son animales distintos. El chivo expiatorio, sí servirá para redimir a Israel. El otro, el chivo emisario, tendrá otro propósito. No redime, más bien en él se deposita la culpa de toda la población que fue perdonada y fue redimida. Allí va el depósito. Si tuviéramos que usar expresiones un poco desagradables quizás, pero para graficarlo, amigos, es como la cloaca. Allí va a parar todo lo que es desperdicio, porquería, allí en ese chivo emisario, ¿sí? Y este era despachado al desierto sin matarlo, para que se pierda por allí. Y todo esto entrañaba un profundo significado. Los judíos lo practicaban año a año, una vez al año. Recordemos, era en el 7º mes, el 10º día, el Yom Kippur, o el día del gran juicio. Son nombres que se utilizan para ese servicio. Yomá es la palabra hebrea de un tratado de la Mishnah que se dedica a ese tipo, para atender ese tipo de servicio. Aquí, amigos, hay algo interesante, y es que los individuos, cuando diariamente ellos debían oficiar la búsqueda de perdón, el individuo que cometía pecado, recordamos los 4 grupos: sacerdotes o la congregación, los ancianos o un individuo en particular. Buscaban el perdón de Dios, traían los animales, eran sacrificados, y la sangre que se obtenía depositada en los respectivos cuernos de ambos altares. Y allí quedaba la culpa, el pecado, en el santuario. Y esto reposaba por 364 días del año. Hasta que un día al año se quitaban esas culpas, se limpiaban el santuario, el tabernáculo, el altar, y entonces la culpa en sí ahora era cargada por el sumo sacerdote y depositada sobre el otro chivo, el vivo, y entonces despachado al desierto. Otra característica interesante que esto traía era que mientras se aguardaba que vinieran los culpables, Dios había ordenado que el mismo santuario ofreciera cobertura. De allí que mañana y tarde, todos los días, el santuario proveía una cobertura para toda la población hasta que el culpable viniera. Dios era amoroso. De allí entonces que en la mañana se oficiaban sacrificios, en la tarde se oficiaban sacrificios, al día siguiente, en la mañana, en la tarde, y así sucesivamente. Noten cómo el amor de Dios protegía a muchos de estos culpables hasta que ellos vinieran a hacer su reparación. Es decir, arreglárselas con Dios, presentarse, confesar su pecado, trayendo un animal para el sacrificio. Otra característica interesante de todos estos servicios es que Dios se aparecía una vez al año, a excepción de casos donde requería que Él interviniera cuando había rebelión. Recordemos el caso de Coré, Datán y Abiram, o aún los problemas que causaron María con Aarón contra la cuñada, Séfora, la cusita, la etiópica. Pero en general, la aparición de Dios se daba en el día del Yom Kippur, en el lugar santísimo, allí en el hueco que se establecía entre los 2 ángeles labrados a martillo que miraban hacia abajo. Sus alas se tocaban y formaban como un hueco, y las otras alas cubrían su cuerpo, y entonces así miraban hacia abajo, hacia la tapa, y debajo de la tapa las tablas de los 10 mandamientos. Con ello los ángeles representaban miríadas, millones de ángeles en igual actitud de adoración, de sumisión al Creador, y especialmente de respeto a su ley, que era la base del trono. Como miramos acá en la imagen, ustedes pueden ver, amigos, está el gran cofre con sus varas, las tablas de los 10 mandamientos dentro de ella,
encima una tapa, y por encima de la tapa, 2 ángeles labrados a martillo de una sola pieza con la tapa. Y en el centro, allí en la luz, la Shekinah, que es la gloria por donde Dios se comunicaba con el sacerdote. Vamos a mirar, les invito, Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22, para rememorar esta imagen que estamos mirando. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, noten, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, es decir, de sobre la tapa, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y esto normalmente se producía durante el día del Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote abría la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, allí penetraba y entonces se enfrentaba con Dios. Estos servicios, amigos, tienen un significado impresionante. Y decimos esto porque es fundamental que los cristianos, todos, estudien a fondo el significado de estos ritos, para que luego entonces el Nuevo Testamento, y particularmente el libro de Apocalipsis, tenga un significado fresco. De hecho, el libro de Apocalipsis es un calco de lo que ocurre en estos servicios, para que no caigamos en errores doctrinales tan desagradables y despistados, con absoluto riesgo de perder el alma, al enseñar cosas distintas de lo que el Señor nos quiere enseñar y trayendo doctrinas ajenas a la Biblia. Me refiero particularmente a los enfoques del dispensacionalismo. Estos hermanos, mayormente de extracción evangélica, ellos tienen una concepción muy distinta de los eventos finales. Y especialmente, amigos, a la hora de ver el evento final, así como en el símbolo aparecía la confesión, la descarga. Yo dije, usé la expresión desagradable, la cloaca, cuando se tiran los desperdicios. ¿Sí? Así el pecado que se tira. Así también Apocalipsis nos cuenta que el Señor Jesús hace lo mismo con Satanás, al echarlo al abismo y allí. Y sobre él cargará los pecados de todos los santos a quienes él haya hecho pecar. Y él lo va a pagar. Aquí tenemos, mis queridos amigos, unos pocos versículos para luego entonces adentrarnos más de lleno en el tema. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo o al desierto, decía el símbolo de Levítico 16, del día del Yom Kippur. Y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vuelve a las andadas para ser finalmente destruido de acuerdo al ritual del santuario judío. Bien, amigos, vamos entonces a ver la última parte de la emisión anterior, en estas imágenes que contemplamos a continuación, el significado del sacrificio de Jesús, cómo encuentra su contraparte en los ritos del Antiguo Testamento. El caso que vemos a continuación, con su muerte, allí miramos a Jesús, sus pies, él está colgado en la cruz y Juan y María contemplando, ¿sí? Y entonces extraigamos el significado. Con su muerte, Jesús cumple el propósito de los ritos y símbolos judíos. Primero, expiar al pecador. Recuerden que en el rito del símbolo, el Señor Jehová enseña a sus sacerdotes que la gente deposite los pecados en el santuario. Esto es, al traer el sacrificio, lo sacrifican, se dan muerte, derraman la sangre, el sacerdote toma la sangre, sea del becerro, sea del chivo, sea un sacerdote el que haya traído la ofrenda, o se hizo en nombre de la congregación, o vino un anciano, o vino un individuo,
según Levítico 4, no importa, sea el animal que fuere, ¿a dónde va a ir a parar la sangre? Es en los cuernos de uno de los dos altares, el exterior o el interior. Ambos son manchados. En ambos se deposita el pecado. Al poner la sangre en los cuernos, allí queda el pecado transferido del individuo ofensor, ahora se transfirió al santuario. Y amigos, aquí entonces vemos el sentido del Nuevo Testamento, que los pecados que el hombre comete son anotados en los libros del cielo. Allí son transferidos. Así como los cuernos de los altares, el exterior y el interior, los cuernos recibían la sangre culpable, simbólicamente, la sangre del culpable era del individuo, no la del cordero, pero se transfería al cordero y del cordero entonces a los cuernos. Así también, nuestros pecados son transferidos a los cuernos del cielo, diríamos así, a los cuernos de los altares del cielo, a los libros del cielo. Allí están todos. Pero amigos, ¿qué ocurre con aquellas culpas asentadas en los cuernos y que no haya sido erradicado, sacado? El individuo culpable tendrá que responder por esa sangre que señala su pecado y el individuo no participó del servicio de extracción, de sacar esa culpa para que se la ponga al chivo vivo. Así también en los libros del cielo. ¿Cuánta gente que no se valió de los servicios del chivo expiatorio de Cristo para que la sangre, la culpa, la anotación sea eliminada del cielo y puesta sobre Satanás? Cuando no ocurre eso, viene un juicio terrible contra los pecadores. Dios que se enfrenta con esa sangre, con esa culpa, con esos pecados, con esos libros del cielo, para juzgarlos y castigarlos. Mírenlo en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es terrible ese juicio de culpa y castigo que se va a dar a todos aquellos que no se valieron de los servicios del chivo expiatorio. Al haberlos confesado y transferido los pecados a los libros del cielo, el servicio del sumo sacerdote era llevar la sangre del chivo expiatorio en el día de expiación y con ella limpiar, ¿recuerdan? Sacar los pecados de los altares en los que estaba instalado. Luego él los cargaba, salía afuera y los depositaba sobre el hombre culpable. Sobre el chivo culpable, el chivo responsable. Los cargaba sobre el chivo al cual se hará responsable, en el cual se depositarán todos los pecados arrancados de los cuernos, se los pondrá aquí sobre el chivo vivo, y luego este será enviado al desierto. Volvemos otra vez a la imagen para que apreciemos este mensaje. Con su muerte, Jesús cumple el propósito de los ritos y símbolos judíos. Era limpiar al pecador, expiarle, cubrirle, perdonando los pecados que él había cometido. Pero con la resurrección de Jesús, vemos algo más, que es, completa ese propósito, la erradicación del mal. Esto es, la purificación del santuario, sumo sacerdote transfiriendo la culpa al chivo, la expulsión del chivo de Azazel, ¿sí? Todo esto se completa en el día de expiación, muerte y resurrección. Él tiene la vida ahora para erradicar el mal. Además de perdonar al pecador, el pecado que él cometió hay que eliminarlo, sacarlo.
y se lo coloca sobre quién es el responsable intelectual del pecado por el santo cometido. Déjeme decirlo de otra manera, acerca de los culpables, de los que cometen el delito, el autor intelectual y el autor material. Normalmente cuando hay robos, allí bancos, varias gente participa. Está aquel que es el cerebro, el autor intelectual. Y luego están los demás compañeros que serán los autores materiales. A veces es el mismo individuo el que lo planeó y lo lleva a la práctica. En el caso, amigos, de los pecados que nosotros cometemos, nosotros somos los autores materiales. Pero Dios hace responsable al autor intelectual, Satanás, que asusa en muchos casos, en otros casos, como dice Santiago, de nuestra propia concupiscencia, somos seducidos y arrastrados para cometer pecado. Pero en muchos casos, aquellos pecados en los que Satanás es responsable como autor intelectual, que nos asusa para que como autores materiales cometamos el pecado es perdonado, nos es perdonado, pero Satanás no, él los tiene que pagar. Bien, a esto apunta la lámina entonces, la erradicación del mal, la purificación del santuario, el sumo sacerdote transfiriendo la culpa al chivo vivo y la expulsión de ese chivo de Azazel, la expulsión al desierto. La figura del día de la expiación es un tipo del juicio final con el que Dios erradica el pecado y justifica a sus hijos. Satanás, prefigurado por el macho cabrío vivo, es expulsado al desierto. Satanás, atado con cadenas de oscuridad sobre la tierra desolada por 1000 años, como dice el texto bíblico. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿Qué ocurre durante ese periodo? Vamos a mirar ahora en detalles qué va a pasar, pero miremos estas láminas con conceptos generales. Así pues, los ritos judíos y el santuario enseñan que ese sistema se cumplió en Jesús el Mesías. Así, noten este doble propósito. Dios salva al pecador y aniquila para siempre el pecado, como dice el texto bíblico. Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no cometió pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí se nos está hablando que Él salva al pecador, pero también se nos va a hablar de que Él aniquila el pecado, como miramos acá. El día de la expiación celestial es el juicio final que opera en 3 estadios, 3 etapas. Hay un juicio investigador, luego un juicio de comprobación y un juicio ejecutivo, todo encadenado y no para, es decir, viene uno, le sigue el segundo y va el tercero. No hay un segmento de tiempo de libertad, todo va unido. Es el juicio. Pero miremos de qué manera, de qué forma opera este juicio del cielo. Primera etapa, lo que llamamos juicio investigador. En la primera etapa se juzgan a los santos, no a los pecadores, eso vendrá después. Se llama pues entonces juicio investigador y tenemos aquí esta noción para escuchar. El pueblo de Dios, comenzando por los justos muertos, está siendo juzgado desde 1844 de acuerdo a la profecía de los 2300 días años de Daniel 8:14. Profecía sumamente importante y que tiene un sello que consuma, que aprueba, que da valor a esta profecía de los 2300 días, y es la profecía siguiente de las 70 semanas, que forma la llave con la cual se puede entender adecuadamente los 2300 días años. Esto es,
Daniel capítulo 8 trae esta profecía en que se nos cuenta que es el tiempo que duraría todo el hostigamiento, la prevaricación asoladora, la humillación que hace el cuerno pequeño contra el santuario, contra la verdad y aún contra los santos. Daniel capítulo 8, versículos 11, 12, 13 y 14, allí lo resume. Y hay un diálogo en que se pregunta, ¿hasta cuándo va a durar todo este ultraje? El otro responde, hasta 2300 tardes y mañanas. Y amigos, cuando uno mira el texto, ahora vamos a leer completo de 8, 11 al 14, vamos a leer. Pero cuando uno mira el texto, no ve una señal desde dónde comenzar y a dónde terminar. Daniel capítulo 8 no trae más pistas, excepto la última, en el último versículo, en que se nos dice que Daniel quedó tan impactado, quedó enfermo, espantado por lo que se le mostró en visión, que no pudo escuchar más. Miren cómo reza el último versículo. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y yo no la entendía. Y eso que el ángel le explicó en el capítulo 8, los contenidos de esa visión. Pero lo que más no entendió él es el concepto de tiempo. ¿Cuándo comienza eso? ¿Cuándo termina? ¿Tan largo? En fin, preguntas que él se hacía, no lo pudo entender. Pasaron años. Pero antes de ello, el ángel Gabriel le dice, retén la visión que es para muchos días. Aproximadamente más de 10 años más tarde, el ángel Gabriel aparece y en un momento especial de la vida de Daniel, una vida de oración, viendo que se venía el cumplimiento de los 70 años, ahora de liberación, 70 años de cautiverio y ahora la liberación, viendo que se aproximaba la fecha, comenzó a orar intensamente en Daniel 9. Y esa fue la circunstancia emocional, psicológica, que se dio para que Dios no solamente contestara la oración, sino que le diera la llave para entender aquella visión que quedó pendiente. ¿Cuál? La del tiempo. Ya que la pregunta de los dos interlocutores es, ¿hasta cuándo va a durar todo este ultraje? Y el otro que dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Sí? Y entonces se le revelan las 70 semanas, amigos. Y ahí está la clave. Las 70 semanas serán la llave para poder interpretar los 2300 días y con estas 70 semanas poder visualizar la gran promesa del advenimiento del Cristo. Si se cumple todo lo que dice la profecía de las 70 semanas y la aparición del Cristo, lo cual se cumplió absolutamente, entonces ya sabemos el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas y su punto de cierre también. Y así pues llegamos a 1844. Amigos, vamos a hacer un pequeño repaso de esta parte porque el juicio investigador, otra vez ponemos la lámina, quiero invitarles a que la miremos. Recuerden que estamos hablando de 3 etapas del juicio. Recuerden que el Yom Kippur es un día de juicio, es el día del juicio final. Primeramente la porción que tenemos acá, juicio investigador, el pueblo de Dios comenzando por los justos muertos, o sea, luego vendrán los justos vivos, todo lo que tenga que ver con los justos primero, luego los pecadores serán juzgados después. Está siendo juzgado el pueblo de Dios desde 1844, de acuerdo a la profecía de los 2310 años de Daniel 8:14. ¿Sí? Amigos, acá hay un punto importante de recordar. El Yom Kippur judío, dije, era un día de juicio. ¿Por qué? Era un día de examen. Todos los judíos, toda la población, sacerdotes, congregación, dirigentes, ancianos, y el particular, los individuos, recuerden, Levítico 4 nos trae ese cuádruple grupo. Los primeros sacrificaban con becerros, los otros segundos con chivo o chiva. Si era un anciano, era un chivo. Si era el pueblo o un individuo, era la chiva. Sacrificios.
La sangre depositada en respectivos altares. Los primeros, el altar interior. Los segundos, el altar exterior. Levítico 4. Todo ello había que hacerlo todos los días, ya sea de parte del santuario o, cuanto más, de parte del individuo, el responsable del pecado cometido. Tenía que venir y ofrecer ese sacrificio. Pero llegado a fin de año, ya no era ocasión de ofrecer nuevos sacrificios. Ahora Dios hace la inspección. La gente tenía que esperar. Y la inspección consistía en que el sumo sacerdote ofrecía, primeramente por él, para estarse limpio, un becerro para él y su familia. Y luego el chivo, el expiatorio se dice, el primer chivo, de los dos escogidos. Y con ese se limpiaba, no que se transmitía ahora si alguien, perdón, hay lugar para mí, yo me olvidé todo el año y a ver si puedo yo confesar mi pecado. No, ya es tarde. Ahora es la hora de la inspección, si Dios lo va a aprobar. Y cuando hacía este servicio, se entraba al lugar santísimo, se corría la cortina, y el sumo sacerdote encaraba la Shejiná, desde donde Dios le hablaba. La Biblia no registra algún fallecimiento, pero pudo haberlo habido. La gente expectante, que Dios les apruebe. Y el sumo sacerdote preservaba su vida o no, aunque él podía heredar la salvación, pero él representaba al pueblo. Amigos, así también estamos en un día del juicio, donde Dios revisa las historias. Y ese es el concepto que tenemos que conocer, desarrollar, entender. Dios está mirando nuestras historias, primeramente la de los justos muertos, luego los justos vivos y después los pecadores. Vamos pues entonces a mirar Daniel capítulo 8, versículo 11 en adelante, el daño que se le hizo al santuario por siglos y el tiempo en que tiene que ser reivindicado, purificado. Aún se engrandeció, viene hablando del cuerno pequeño, contra el príncipe de los ejércitos, y de él fue quitado, recuerden, estamos leyendo, ya muchas veces hemos leído este texto, de él es la palabra mimeno en hebreo, que significa de él, es decir, de algo que le pertenecía al príncipe, que es Jesús. Y de él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército de santos, junto con el continuo. Recordemos que la palabra sacrificio no está en el hebreo. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba. Entonces aparece un nuevo aspecto de la visión, que es el diálogo entre dos personas. ¿Hasta cuándo durará la visión? Esto es del carnero y el chivo que están peleándose, que representan respectivamente el reino de Medo-Persia y de Grecia. Eso aparece en Daniel 8 al comienzo. ¿Hasta cuándo durará la visión? El continuo. Estoy leyendo con las pausas en hebreo. Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército de santos para que sean pisoteados. El otro contesta: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y amigos, capítulo 8 no da más revelación de cuándo comienza ni cuándo termina, a excepción, como dije, del último versículo en que se nos dice que Daniel no entendía la visión. Y el ángel le dijo: guárdala, reténla, es para muchos días. Como diciendo, yo voy a venir más adelante. Vamos a leer, les invito a que leamos el versículo 26, el anterior también. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Saben que la palabra en hebreo también nos va a ayudar muchísimo. Hay dos palabras en hebreo que aparecen en el capítulo para hablar de visión: jasón y maré. Y aquí se usa la palabra maré. Otra vez ponemos el texto.
la maré, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guardas la jazón, o sea, toda la visión. Entonces, la maré es el diálogo de las dos personas. Y la jazón es todo el capítulo 8, porque es para muchos días. En el capítulo 9, allí es cuando el ángel Gabriel, al aparecérsele, le va a dar la instrucción por la oración que estaba haciendo, ahí le cuenta la visión. La pregunta es, ¿cuál parte de la visión? ¿Jazón o maré? Leámoslo 9:23. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La palabra hebrea allí, para visión, recuerden, era una de dos. O jazón, que abarcará todo el capítulo 8, abarca los dos animales al comienzo, carnero y macho cabrío, representa Medo, Persia y Grecia. Abarca el cuerno que crece, que ataca el santuario, ataca al príncipe, le arrebata el continuo, persigue a los santos. Todo eso va a abarcar la jazón. O sea, la visión, vamos a decirle, la visión abarcante. La maré, que es otra cosa, es el diálogo de las dos personas. Forma parte de la visión, pero se le llama maré. Por eso es que otra vez ponemos 8:26, porque hay un detalle interesante acá. La visión, la palabra hebrea allí es maré. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Es decir, el diálogo, lo que tú miraste del diálogo, eso es verdadero. Y tú guardas la jazón, dice a continuación. O sea, toda la visión del capítulo 8, porque es para muchos días. Y ahora, en 9:23, el ángel le dice a Daniel, ahora entiende, ¿qué cosa? ¿La jazón o la maré? Otra vez ponemos 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la maré. Es decir, entiende el diálogo ahora. El diálogo de tiempo. ¿Hasta cuándo? Fue la pregunta que hizo uno de los... El diálogo aparece eso. ¿Hasta cuándo dura todo esto? Esa pregunta, ¿hasta cuándo? Que el otro dice, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y eso cuándo empieza? ¿Cómo se entiende? Tan largo es, son esas preguntas naturales que surgen. Pero el ángel que venía explicando los detalles de esa visión no pudo llegar a la última parte, que era el tiempo. No pudo llegar a explicar ese diálogo. ¿Por qué? Porque Daniel estaba ya enfermo, quedó quebrantado, no podía seguir. Entonces el ángel le tiene que decir, tú guarda la visión, que yo ya regreso en muchos días. Y así fue, más de 10 años más tarde. Gabriel aparece y le enseña el diálogo. ¿Y en qué consistía? Trae nuevo tiempo. Si el diálogo era 2300 tardes y mañanas, ahora con las 70 semanas, o sea, 490 días, recuerdan, 70 por 7, 70 semanas, la semana trae 7 días, ¿cuántos días son? 70 por 7, 490. 490 serán para tu pueblo, esto va al comienzo, y el resto será para los gentiles. Y aquí, amigos, Daniel 9, 24 en adelante, todos los demás versículos preciosos, van dando detalles de las 70 semanas. El asunto es que ya tenemos el punto de partida. Si las 70 semanas comienzan en el año 457, allí el texto nos va a decir, desde la orden para edificar a Jerusalén. Habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 en total. Ahí tenemos para mirar. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá tantas semanas? Entonces, esa salida fue el año 457. Si estas son las 70 semanas, hagamos el total, y de 457 más 2300 tardes y mañanas, llegamos a 1844. Ahí comienza el santuario a ser purificado, a ser reivindicado. Varían las traducciones. La esencia es la misma. Y allí se va a poner orden, el juicio. Esa es la primera parte. Sigamos mirando la lámina. Una vez más. Primera parte, juicio investigador. El pueblo de Dios comenzando por los justos muertos.
Está siendo juzgado desde 1844, de acuerdo a la profecía de los 2300 días, años de Daniel 8:14. Ya decía el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience primero por nosotros, que comience por la casa de Dios. Noten entonces, el juicio de Dios comienza por la casa, por su gente, por su pueblo. Luego será el turno de los otros. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Así que el juicio comienza por el pueblo de Dios. Jesús intercede solo por su pueblo. Él murió por todos, pero no les va a otorgar perdón a aquel que no lo busca, que no lo quiere, que siente que no lo necesita. En cambio, sí aboga, intercede y defiende a su pueblo que claman a Dios en el nombre de Jesucristo. Como dice el texto, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Esto es para que uno no se desanime cuando comete pecado. Dios no quiere que pequemos, pero aún habiendo pecado todavía hay esperanza, porque contamos con un abogado que puede perdonarnos. Como dice el texto, o primeramente la nota, actualmente es nuestro sacerdote y abogado, pero eventualmente Jesús será nuestro juez. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, o sea Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Será el gran juez. Primera de Juan 4:17 nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Al parecernos a Él no hay nada que temer. Por eso el Señor quiere que edifiquemos nuestro carácter. Ahora, ¿cuál será la sentencia final del abogado juez? Esto es cuando ya terminó el juicio de los justos y comienza el turno de la siguiente etapa. Hay una sentencia que dice el Apocalipsis, el que es injusto, haga injusticia todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, llegará un momento en que el Señor cerrará ya la intercesión. Y el que es pecador y le gustaba, continúe, ya está perdido. Pero el que es santo, busque mayor santificación. Ya el caso está salvado, pero el hombre no lo va a saber, nadie lo va a saber. Eso será un decreto que aparece en el cielo y por el cual cesa la intervención, la intercesión de Jesús en el cielo. Y Él baja a la tierra a buscar a su gente para llevarlos por 1000 años al cielo, para que participen de un juicio, el juicio contra los malos. Noten acá la nota, los justos vivos serán aprobados, ¿y los pecadores? Bien, dice el Salmo 69, sean borrados del libro de los vivientes y no sean contados con los justos, aquellos que no amaron a Dios y que se gozaron en la desobediencia. Viene la segunda etapa, la segunda parte, lo que llamamos un juicio de comprobación. Recuerden, ese mismo juicio, hubo una pequeña interrupción porque Jesús bajó del cielo a la tierra para buscarse a su gente y seguir con el juicio en el cielo. Después de la segunda venida, el juicio de comprobación se llevará a cabo en el cielo por espacio de 1000 años. Los registros celestiales revelan la justicia de Dios, mientras los ángeles van anotando nuestros pecados que cometemos. El tiempo se va agotando y Dios se manifestará para revelar que ha sido bueno, pero que el hombre y la raza humana fue desagradecida con semejante ofrenda que se nos dio, la muerte de Cristo que cubría nuestros pecados. Primera de Corintios, capítulo 6, los primeros versículos, nos habla, miren este privilegio, de que los mismos justos juzgarán a los demonios. A ver, leamos acá. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esto es, a los ángeles caídos. Para eso el Señor viene en la segunda venida, para llevarse a sus hijos, para que sigan
participando allá en el cielo de la actividad de Dios. ¿Cuál es? El juicio a los pecadores. Pero los santos mismos van a entender, porque hasta ese momento solamente vieron a la gente que se salvó, pero ¿por qué algunos no se salvaron? Que eran también compañeros de la iglesia. Dios les va a revelar en los libros del cielo por qué fulano no se salvó, aunque uno creía que absolutamente iba a estar entre los salvos. Y entonces viene la tercera etapa. Después de haber pasado 1000 años juzgando, revisando la historia de cada cual, en la tercera etapa viene ya el castigo y la recompensa permanente para los santos. Miramos lo que llamamos juicio ejecutivo. Al tiempo del descenso de la santa ciudad, después de los 1000 años, se ejecutará el castigo de los malos. Recuérdense, amigos, que habíamos visto parte de esto en el Yom Kippur, cuando el hombre encargado de llevarse al chivo vivo y hacerlo perder en el desierto. Los detalles del chivo vivo en el desierto es lo que estamos mirando acá. Y es que los pecadores van a resucitar. Inmediatamente vamos a mirar eso. ¿Sí? Noten acá. ¿Qué sucede con los impíos? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Pero antes de que eso aparezca, primero son resucitados. Los pecadores resucitan. Quiero invitarles, amigos, a que, seguramente ya el texto va a aparecer. Sí, aquí lo tenemos, ya va a aparecer. Así que no hace falta que vayamos a abrir la Biblia. En un momento más aparece. Los pecadores, miríadas, multitudes, resucitan. Miremos acá. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Se imaginen allí cuando estas multitudes resucitan al momento del retorno de Jesús, su tercera venida, digamos. Al cabo de los 1000 años, Jesús baja con la santa ciudad y los santos que fueron salvados están adentro. Bajan y se asientan en el Monte de los Olivos, nos contará el libro de Zacarías. Y allí, en ese entorno en que se asientan y los pecadores vuelven a la vida y ven desastre, ven el abismo, se cumple Ezequiel 38 y 39, la historia de Gog y Magog. Gog era un terrible general, director, un capitán, y Magog es todo el territorio que él domina, toda la gente. Y estos resucitan para ver, ¿qué cosa? Calamidades, destrucción. ¿Cuántos de ellos, multitudes, fueron a la tumba y vieron estable la tierra? Recuérdense la gente post-diluviana. Murieron de a miles a lo largo de los siglos, pero siempre vieron la tierra establecida, las casas, su familia, la gente. Pero aquí cuando despiertan, ven toda desolación. Ven gente como que salen de las tumbas, se levantan y ven desolación. Ahí es donde Satanás aprovecha, amigos, para hacerles creer que Él es el que los resucitó y que los que están asentados en la ciudad, allí en la llanura del Monte de los Olivos, ya nos dirá el libro de Zacarías en qué lugar se van a sentar. Ellos son los alienígenas que destruyeron el planeta y que merecen ser destruidos. Dije la palabra alienígena, amigos, y usted me dirá, pastor, discúlpeme, usted está muy acelerado, ve mucha ciencia ficción. Yo le recomiendo que usted mire una reciente película de Hollywood, La Guerra del Mañana, de Tomorrow War, donde allí de manera increíble, una película de ciencia ficción, nos narra de alienígenas que vendrán pocas décadas más tarde, 30 años más tarde, para destruir el planeta. Pero estos alienígenas tienen una característica. Trabajan 6 días comiendo gente y el sábado descansan. Es decir, que los terráqueos, que son enemigos, ahí tenemos la imagen para ver, es reciente la película. Entonces los terráqueos tienen que introducirse dentro de... ellos residen, que están descansando
Recuerden, alienígenas que descansan el sábado. Es la imagen que Hollywood está creando contra el pueblo de Dios que guarda el sábado. Reciente película de apenas un mes y una semana. Así que amigos, no creamos que esto es una locura. El texto nos dice que Satanás, otra vez vamos a ponerlo en pantalla, mírenlo ustedes, quiero leerlo otra vez, cómo son destruidos los pecadores. Miramos la imagen. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Recuerden Apocalipsis 20, versículo 7 en adelante. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog. Recuerden, eso aparece en Ezequiel capítulo 38 y 39, texto que recomendamos leer. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, con el propósito de destruir la ciudad de Dios, habiéndoles hecho creer Satanás que eran los extraños que destruyeron el planeta y que hay que destruirlos para que todo vuelva a la normalidad, ya que todo era un vasto abismo por donde se mirara, toda desolación como consecuencia del fin del mundo en la segunda venida. Aquí, amigos, tenemos la imagen de la película, parte de la película. Se puso al revés para que no bloqueen este video, pero allí aparece. ¿Y qué pasó a continuación? Miren el siguiente versículo. Son resucitados para ser castigados, como dice el texto, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, los consumió, los barrió. Y entonces allí se radica el mal para siempre, como dice el texto, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Ahí tenemos diferencias con el tema de la traducción del griego pasado en el hebreo, la palabra aionios de olam hebreo. Son destruidos ellos, tal como dice Malaquías. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz, que es Satanás, ni rama, que son sus secuaces, los demonios y los seres humanos. Así pues, el Señor erradica el mal y se cumple los símbolos del chivo expiatorio y el chivo emisario. Este que representa a Azazel, lanzado al abismo para ser destruido, con los detalles que da el Apocalipsis. Con esto, queridos amigos, queremos decirles que el Señor sabía lo que Él estaba enseñando con los símbolos, para que entendamos mejor a través de Apocalipsis, para que tengamos confianza, que echemos suerte con el Señor, que creamos en nuestro Salvador Jesús. Él perdona nuestro pecado, nos da nuevo corazón para que seamos hijos obedientes. Así, amigos, quedamos para encontrarnos en la siguiente emisión de esta serie, El Evangelio del Santuario. Hasta entonces.